El merecimiento como frecuencia viva. Desde el principio de los tiempos, antes incluso de que existiera un lenguaje para nombrar lo sagrado, el merecimiento era una vibración pura. Una corriente silenciosa que atravesaba el universo como un recordatorio de que todo lo creado tenía un lugar legítimo dentro del gran tejido de la existencia. No era un concepto, no era una idea, no era una aspiración. Era simplemente un estado natural del ser. Una cualidad intrínseca, tan evidente como la luz que emerge del sol sin pedir permiso, tan orgánica como el latido que sostiene la vida sin necesidad de ser validado. El merecimiento era, y sigue siendo, una frecuencia viva que se reconoce a sí misma en cada forma de vida que respira, se expande y existe. Pero en algún punto del camino humano, esa frecuencia comenzó a distorsionarse. No porque se debilitara, sino porque la conciencia humana empezó a alejarse de su propia esencia. El ser humano, en su búsqueda por comprenderse, por organizar su mundo, por sobrevivir, comenzó a construir capas de interpretación, de juicio, de comparación, de esfuerzo, de condicionamiento. Y en medio de esas capas, la vibración del merecimiento quedó envuelta, cubierta, casi olvidada. No desapareció, porque lo esencial nunca desaparece, pero sí quedó relegada a un rincón profundo del interior, esperando ser recordada. Este capítulo es una invitación a ese recuerdo. No desde la mente que analiza, sino desde la energía que reconoce. Porque el merecimiento no se entiende, se siente. No se argumenta, se encarna. No se conquista, se revela. Y para revelarlo, es necesario regresar a un espacio interno donde la identidad no esté definida por lo que haces, por lo que logras, por lo que otros piensan de ti, sino por lo que eres en tu estado más puro. Una expresión única de la conciencia universal, digna por el simple hecho de existir. Cuando hablamos de merecimiento, muchas personas piensan en recibir cosas, amor, abundancia, oportunidades, reconocimiento, bienestar. Pero el merecimiento no es la puerta hacia lo que recibes, sino la raíz desde la cual recibes. Es la vibración que determina cuánto espacio interno tienes disponible para permitir que la vida fluya hacia ti. No es un premio, no es una recompensa, no es algo que se gana. Es un estado de apertura. Una disposición energética que dice, estoy disponible para recibir lo que es coherente con mi verdad. Y esa disponibilidad no surge de la fuerza, sino de la suavidad. No surge del esfuerzo, sino de la presencia. No surge de la carencia, sino del reconocimiento profundo de tu valor. La energía del merecimiento se manifiesta en el cuerpo antes que en la mente. Se siente como una expansión suave en el pecho, como un asentamiento en el abdomen, como una respiración que se vuelve más amplia sin que lo intentes. Es una sensación de estar en casa dentro de ti. De no tener que demostrar nada. De no tener que justificar tu existencia. De no tener que pedir permiso para ocupar espacio. Cuando estás en la frecuencia del merecimiento, tu cuerpo lo sabe. Se relaja. Se abre. Se entrega. Y desde esa apertura, la vida encuentra caminos para llegar a ti sin resistencia. Pero cuando la frecuencia del merecimiento está bloqueada, el cuerpo también lo muestra. Se contrae. Se tensa. Se encoge. La respiración se vuelve superficial. La mente se llena de dudas. El corazón se protege. Y aunque la vida quiera entregarte algo, no encuentra espacio para entrar. No porque no lo merezcas, sino porque no puedes sostenerlo. El merecimiento no es una cuestión de valor moral, es una cuestión de capacidad energética. Y esa capacidad se expande cuando recuerdas quién eres. En este viaje, vamos a explorar el merecimiento como una frecuencia viva que atraviesa todas las dimensiones de tu ser. Vamos a observar cómo se expresa en tu campo energético, cómo se refleja en tus emociones, cómo se manifiesta en tus decisiones, cómo influye en tus relaciones, cómo determina la forma en que te mueves en el mundo. Porque el merecimiento no es un tema aislado, es un eje central de tu experiencia humana. Es la base desde la cual construyes tu realidad. Es el filtro a través del cual interpretas lo que te sucede. Es la vibración que define cuánto permites que la vida te ame. Para comenzar este viaje, es importante que te abras a una verdad fundamental: tú no tienes que hacer nada para merecer. No tienes que mejorar, no tienes que sanar completamente, no tienes que ser perfecta, no tienes que cumplir expectativas,
no tienes que demostrar tu valor. El merecimiento no depende de tu comportamiento, depende de tu existencia. Y tu existencia ya es suficiente. Lo has sido desde el primer instante en que tu alma decidió encarnarse. Lo seguirá siendo hasta el último aliento. ¿Y más allá? Sin embargo, aunque esta verdad es simple, no siempre es fácil de integrar. Porque la mente humana ha sido entrenada para asociar el merecimiento con el esfuerzo, con el sacrificio, con el logro. Desde muy pequeños, muchos aprendimos que recibir algo requería cumplir condiciones. Que el amor se ganaba. Que la aprobación se negociaba. Que la abundancia se justificaba. Que la felicidad se merecía solo después de haber sufrido o trabajado lo suficiente. Y esas asociaciones se quedaron grabadas en el cuerpo, en la memoria emocional, en el campo energético. Por eso, aunque la esencia sabe que mereces, la personalidad a veces duda. Y esa duda crea una desconexión entre lo que eres y lo que permites. Este capítulo es el primer paso para cerrar esa brecha. Para recordar que el merecimiento no es una meta, es un origen. No es un destino, es un punto de partida. No es algo que se alcanza, es algo que se reconoce. Y ese reconocimiento comienza cuando te permites sentir tu propia existencia sin juicio. Cuando te permites habitar tu cuerpo sin exigencias. Cuando te permites respirar sin prisa. Cuando te permites ser sin condiciones. Imagina por un momento que pudieras observarte desde la perspectiva del universo. No desde la mirada humana que compara, sino desde la mirada cósmica que comprende. Verías que tu vida no es un error, no es un accidente, no es una casualidad. Es una expresión precisa de la conciencia expandiéndose a través de ti. Verías que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Verías que tu existencia es un regalo para la experiencia misma de la vida. Y desde esa perspectiva, el merecimiento no es una pregunta, es una certeza. Este capítulo te invita a abrirte a esa certeza. A permitir que la vibración del merecimiento comience a moverse dentro de ti. A dejar que tu cuerpo recuerde lo que tu alma nunca olvidó. A soltar la idea de que tienes que ganarte algo. A permitir que la vida fluya hacia ti con la naturalidad con la que un río encuentra el mar. A reconocer que mereces no porque seas perfecta, sino porque eres parte del todo. Y el todo no se cuestiona a sí mismo. Se expresa. Se expande. Se reconoce. Y tú eres una expresión de esa expansión. A medida que avancemos en este audiolibro, iremos desentrañando las capas que han cubierto esta verdad. Exploraremos las raíces del no merecimiento, las creencias que bloquean el flujo, las memorias que condicionan tu apertura, las sensaciones que revelan dónde está tu energía. Pero antes de entrar en todo eso, este primer capítulo es un recordatorio suave y profundo. El merecimiento es tu estado natural. No tienes que alcanzarlo. Solo tienes que recordarlo. Y este viaje es el camino de regreso a esa memoria. Cuando termines de escuchar este capítulo, quizás no sientas un cambio inmediato. O quizás sí. Tal vez notes una respiración más amplia, un espacio interno más suave, una sensación de alivio que no puedes explicar. Eso es la frecuencia del merecimiento comenzando a despertar. No necesitas forzarla. Solo necesitas permitirla. Porque la energía del merecimiento no se impone, se revela. Y cuando se revela, transforma todo lo que toca. Hay una verdad silenciosa que atraviesa la historia humana: nadie nace sintiéndose insuficiente. Nadie llega al mundo creyendo que debe ganarse el derecho a existir, a ser amado, a recibir, a ocupar un lugar. Esa sensación de no merecer no es innata, no es parte de la esencia, no es un componente natural del alma. Es algo aprendido, absorbido, heredado, moldeado por experiencias que se imprimen en el cuerpo y en la energía mucho antes de que podamos comprenderlas con palabras. Y sin embargo, aunque no nace con nosotros, llega a sentirse tan propia que a veces parece imposible imaginarse sin ella. Este capítulo es un viaje hacia ese origen, hacia las raíces profundas del no merecimiento, no para revivir el dolor, sino para comprender cómo se formó la desconexión y cómo puede deshacerse desde la conciencia. El no merecimiento suele comenzar en los primeros años de vida, cuando la mente aún no distingue entre lo que sucede y lo que significa. En esa etapa, el niño no interpreta, solo siente.
Y cuando el amor, la atención o la presencia no llegan de forma consistente, el niño no piensa mis cuidadores están ocupados, distraídos o heridos, sino algo en mí no es suficiente para ser visto. Esa conclusión, aunque equivocada, se vuelve una semilla que empieza a crecer en silencio. No es una idea, es una sensación. Una vibración que se instala en el cuerpo como una contracción sutil, como un pequeño cierre en el pecho, como una tensión que se normaliza. Y desde ahí, el mundo comienza a percibirse a través de ese filtro. A veces el no merecimiento no nace de la ausencia, sino de la exigencia. Cuando el amor está condicionado al comportamiento, al logro, a la obediencia, a la perfección, el niño aprende que su valor depende de lo que hace, no de lo que es. Aprende que debe esforzarse para ser aceptado, que debe cumplir para ser reconocido, que debe adaptarse para ser amado. Y esa asociación se vuelve una estructura interna que acompaña a la persona durante años, incluso décadas. Una estructura que dice, si no hago lo suficiente, no soy suficiente. Y así, el merecimiento deja de sentirse natural y comienza a sentirse como una meta lejana. Pero el origen del no merecimiento no se limita a la infancia. También se hereda. Se transmite a través de generaciones como una memoria silenciosa que viaja en el campo energético familiar. Muchas veces, los padres no pueden ofrecer una sensación de merecimiento porque ellos mismos nunca la sintieron. Cargan con sus propias heridas, sus propias historias de carencia, sus propias creencias limitantes. Y sin querer, sin saberlo, las transmiten. No a través de palabras, sino a través de vibraciones. El niño no solo aprende de lo que escucha, sino de lo que percibe. Y si percibe que el amor propio es frágil, que la abundancia es escasa, que la vida es dura, que recibir es peligroso, que pedir es egoísta, entonces integra esas creencias como verdades. También existen memorias más antiguas, memorias que no pertenecen solo a esta vida. Algunas sensaciones de no merecimiento provienen de experiencias del alma en otras encarnaciones, donde el sacrificio, la culpa o la renuncia fueron parte del camino. Esas memorias no siempre son conscientes, pero se sienten. Se manifiestan como miedos inexplicables, como resistencias profundas, como patrones que se repiten sin razón aparente. No es necesario recordar esas vidas para liberar la energía que dejaron, pero sí es importante reconocer que el alma también trae historias que influyen en la forma en que se relaciona con el merecimiento. El condicionamiento social también juega un papel importante. Vivimos en culturas que glorifican el esfuerzo, que premian la productividad, que valoran el sacrificio, que asocian el descanso con pereza y el placer con culpa. En ese contexto, recibir sin esfuerzo se percibe como un privilegio inmerecido. Disfrutar sin culpa se siente sospechoso. Permitir que la vida fluya parece irresponsable. Y así, el merecimiento se distorsiona aún más. Se convierte en una ecuación mental en lugar de una verdad energética. Se vuelve algo que debe justificarse, demostrarse, ganarse. Y cuanto más se intenta ganar, más lejos parece estar. El no merecimiento también se alimenta de experiencias dolorosas. Rechazos, abandonos, traiciones, fracasos, pérdidas. Cada una de esas experiencias puede dejar una marca en la energía, una marca que dice, esto pasó porque no soy suficiente. Aunque la experiencia no tenga nada que ver con el valor personal, la mente humana tiende a buscar explicaciones internas. Es más fácil creer que algo está mal en uno mismo que aceptar la complejidad del mundo. Y así, el dolor se convierte en evidencia. Evidencia falsa, pero convincente. Evidencia que refuerza la sensación de no merecer. Sin embargo, aunque estas raíces son profundas, no son inamovibles. El no merecimiento no es una verdad, es una interpretación. No es una esencia, es una construcción. No es una condena, es un aprendizaje. Y todo aprendizaje puede desaprenderse. Todo condicionamiento puede desprogramarse. Toda memoria puede liberarse. Pero para hacerlo, primero es necesario comprender que el no merecimiento no es personal. No es un defecto. No es una falla. Es una consecuencia natural de experiencias humanas que moldearon la percepción. Y cuando dejas de verlo como una falla y comienzas a verlo como una herida, algo se suaviza. Algo se abre. Algo empieza a sanar.
Este capítulo no busca señalar culpables ni revivir historias dolorosas. Busca iluminar el camino por el cual se formó la desconexión, para que puedas reconocer que no fue tu culpa. Que no hiciste nada para perder el merecimiento. Que no hay nada en ti que deba arreglarse para recuperarlo. Que lo único que necesitas es recordar que el merecimiento nunca se fue. Solo quedó cubierto por capas de experiencias, creencias y memorias que no te pertenecen en esencia. Cuando comienzas a ver el no merecimiento como una energía heredada, aprendida o absorbida, algo cambia. Deja de sentirse como una verdad absoluta y empieza a sentirse como una historia que puede reescribirse. Deja de sentirse como una identidad y empieza a sentirse como un patrón. Deja de sentirse como un destino y empieza a sentirse como un punto de partida. Y desde ese punto, puedes comenzar a regresar a tu verdad original. La verdad es que siempre has merecido. Incluso cuando dudabas. Incluso cuando te sentías pequeña. Incluso cuando te comparabas. Incluso cuando te esforzabas demasiado. Incluso cuando te conformabas con menos. Incluso cuando te olvidabas de ti. El merecimiento no desapareció. Solo quedó dormido. Y este viaje es el proceso de despertarlo. A medida que avanzamos, iremos explorando cómo estas raíces se manifiestan en tu vida actual, cómo influyen en tus decisiones, cómo moldean tus relaciones, cómo afectan tu capacidad de recibir. Pero por ahora, este capítulo te invita a mirar hacia atrás con compasión, no para quedarte en el pasado, sino para comprender que nada de lo que viviste define tu valor. Que nada de lo que te faltó determina lo que mereces. Que nada de lo que heredaste limita tu capacidad de abrirte a la vida. El no merecimiento tiene un origen, pero no tiene un destino fijo. Y tú estás aquí para transformarlo. Para liberarlo. Para regresar a la vibración que siempre ha sido tuya. Para recordar que mereces no por lo que haces, sino por lo que eres. Y lo que eres es suficiente. La identidad energética del merecimiento. Hay un momento en el camino interior en el que la persona comienza a intuir que el merecimiento no es una idea que se piensa, sino una identidad que se habita. Una forma de estar en el mundo. Una vibración que se sostiene desde adentro, más allá de las circunstancias, más allá de los logros, más allá de las historias que la mente repite. En este capítulo, vamos a entrar en ese espacio donde el merecimiento deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una presencia viva. Una cualidad energética que define la manera en que te relacionas contigo misma, con la vida y con todo lo que fluye hacia ti. La identidad energética del merecimiento no se construye desde la lógica, sino desde la memoria profunda del ser. Es una memoria que existe más allá de la personalidad, más allá de las heridas, más allá de las experiencias que moldearon tu percepción. Es la memoria de tu esencia. Esa parte de ti que nunca ha dudado de su valor, que nunca ha sentido que debe ganarse un lugar, que nunca ha cuestionado si merece ser amada o sostenida. Esa parte de ti que simplemente es, y que en su ser, ya es suficiente. Cuando hablamos de identidad energética, hablamos de esa raíz interna que sostiene tu existencia más allá de cualquier narrativa mental. Sin embargo, aunque esta identidad es natural, muchas veces queda cubierta por capas de condicionamiento. La personalidad, moldeada por experiencias, creencias y memorias, comienza a construir una identidad basada en la insuficiencia. Una identidad que dice tengo que esforzarme para valer, tengo que demostrar para ser vista, tengo que dar más para ser aceptada. Y esa identidad, aunque no es verdadera, se vuelve familiar. Se vuelve cómoda en su incomodidad. Se vuelve un hábito energético. Y desde ese hábito, la persona comienza a vivir desconectada de su verdad original. La identidad energética del merecimiento no es un personaje, no es una máscara, no es una actitud. Es un estado de coherencia interna. Es la sensación de estar alineada con tu valor esencial. Es la certeza silenciosa de que tu existencia tiene un lugar legítimo en el universo. Es la comprensión profunda de que no necesitas justificar tu presencia, ni negociar tu dignidad, ni mendigar amor, ni esforzarte para recibir. Es un estado de ser que se reconoce a sí mismo como parte del todo, y que desde esa pertenencia natural, se abre a la vida sin resistencia. Cuando estás en tu identidad energética de merecimiento, tu cuerpo lo sabe. Hay una suavidad en tu postura, una apertura en tu pecho, una respiración más amplia.
No porque estés tratando de relajarte, sino porque no estás luchando contra ti misma. No estás intentando encajar en un molde. No estás tratando de demostrar nada. Estás simplemente habitando tu espacio interno con presencia. Y desde esa presencia, la vida fluye de manera diferente. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las oportunidades se sienten más accesibles. No porque cambie el mundo externo, sino porque cambia la vibración desde la cual lo recibes. La identidad energética del merecimiento también se refleja en la forma en que te hablas a ti misma. Cuando estás desconectada de tu merecimiento, la voz interna suele ser dura, exigente, crítica. Te dice que no es suficiente, que deberías hacer más, que deberías ser mejor, que deberías esforzarte. Pero cuando estás alineada con tu identidad esencial, esa voz cambia. Se vuelve más suave, más compasiva, más honesta. No porque ignores tus desafíos, sino porque ya no los interpretas como evidencia de tu falta de valor. Los ves como parte del camino, no como una medida de tu dignidad. Esta identidad también se manifiesta en la forma en que recibes. Muchas personas pueden dar con facilidad, pero recibir les resulta incómodo. No porque no quieran, sino porque en su identidad energética no se sienten dignas de recibir sin esfuerzo. Pero cuando habitas tu merecimiento, recibir se vuelve natural. No hay culpa, no hay duda, no hay resistencia. Hay una apertura tranquila que permite que la vida llegue sin necesidad de justificarlo. Y esa apertura es una señal clara de que estás alineada con tu identidad esencial. La identidad energética del merecimiento no se activa desde la mente, sino desde la conciencia. No se trata de repetir afirmaciones sin sentirlas, ni de intentar convencerte de algo que aún no reconoces. Se trata de recordar. De regresar a un estado interno donde tu valor no está en discusión. De permitir que tu cuerpo, tu energía y tu presencia te muestren lo que tu mente ha olvidado. Este recuerdo no siempre llega de manera inmediata. A veces es un proceso. A veces es un despertar gradual. A veces es una revelación repentina. Pero siempre es un regreso. Nunca es una construcción nueva. Es un deshacer, no un hacer. Para comenzar a habitar esta identidad, es necesario observar las capas que la cubren. No para juzgarlas, sino para reconocer que no eres ellas. No eres la voz que duda. No eres la historia que dice que no mereces. No eres la memoria que te hizo sentir pequeña. No eres el condicionamiento que te enseñó a esforzarte para ser amada. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres la presencia que existe debajo de esas capas. Eres la energía que sostiene tu existencia más allá de cualquier narrativa. Y cuando comienzas a identificarte con esa presencia en lugar de con las capas, el merecimiento comienza a revelarse de manera natural. Habitar tu identidad energética de merecimiento también implica reconocer que tu valor no aumenta ni disminuye según lo que haces. No cambia según tus logros, tus errores, tus relaciones o tus circunstancias. Es constante. Es estable. Es inherente. Y cuando comienzas a vivir desde esa constancia, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a sentirse como un flujo. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los interpretas como pruebas de tu valor. Los ves como experiencias que atraviesas desde tu centro, no como amenazas a tu identidad. Este capítulo es una invitación a comenzar a sentir esa identidad en tu cuerpo. A permitir que la vibración del merecimiento se asiente en tu energía. A recordar que no tienes que convertirte en alguien más para merecer. Que no tienes que sanar completamente para abrirte. Que no tienes que demostrar nada para recibir. Que tu valor no está en juego. Que tu dignidad no depende de nada externo. Que tu merecimiento es una verdad que existe más allá de cualquier historia. A medida que avancemos en este audiolibro, iremos explorando cómo sostener esta identidad en la vida diaria, cómo fortalecerla, cómo expandirla, cómo permitir que se convierta en la base desde la cual te relacionas con todo. Pero por ahora, este capítulo te invita a regresar a tu centro, a sentir tu existencia sin juicio, a reconocer que tu valor no necesita explicación, a permitir que la energía del merecimiento comience a despertar en ti como una verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser recordada. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se abrió,
se recordó o simplemente se sintió visto, te invito a suscribirte. Este espacio está creado para acompañarte en tu expansión, para sostener tu proceso y para recordarte, una y otra vez, la verdad de tu energía. Al suscribirte, te aseguras de seguir recibiendo estos mensajes, estas activaciones y estos viajes que te ayudan a regresar a ti. Permite que esta frecuencia te siga encontrando. Permite que este camino continúe contigo. Suscríbete y mantente cerca de esta vibración que ya está despertando en tu interior. Hay un territorio silencioso dentro de cada ser humano donde habitan las creencias que moldean su relación con la vida. No son pensamientos sueltos ni ideas pasajeras. Son estructuras energéticas que se forman a partir de experiencias, interpretaciones y memorias, y que terminan definiendo la manera en que la persona se percibe a sí misma y lo que cree posible para su existencia. En este capítulo, vamos a entrar en ese territorio. No para luchar contra las creencias, sino para comprender cómo se formaron, cómo operan y cómo bloquean el flujo natural del merecimiento. Porque el merecimiento no se pierde, pero sí puede quedar cubierto por capas de creencias que impiden que la energía fluya hacia ti con la naturalidad con la que la vida siempre ha querido hacerlo. Las creencias que bloquean el merecimiento suelen tener un origen sutil. No aparecen como afirmaciones conscientes, sino como sensaciones internas que se vuelven familiares. A veces nacen de una frase escuchada en la infancia, de un gesto, de una ausencia, de una mirada, de un silencio. Otras veces se forman a partir de experiencias donde la persona sintió que no era suficiente, que no era vista, que no era valorada. Y aunque esas experiencias no definan la verdad del ser, sí pueden definir la percepción. Y la percepción, cuando se repite, se convierte en creencia. Y la creencia, cuando se sostiene, se convierte en una estructura energética que condiciona la forma en que recibes. Una de las creencias más comunes que bloquean el merecimiento es la idea de que hay que esforzarse para valer. Esta creencia se instala cuando el amor, la atención o el reconocimiento estuvieron condicionados al rendimiento. Cuando la persona aprendió que debía hacer más, dar más, ser más para recibir algo. Esa asociación crea una vibración interna que dice, si no me esfuerzo, no merezco. Y desde esa vibración, recibir se vuelve difícil. Porque incluso cuando la vida quiere entregarte algo, tu energía no lo permite. No porque no lo merezcas, sino porque no sabes cómo recibir sin esfuerzo. Tu sistema está entrenado para asociar el valor con el sacrificio, y cualquier cosa que llegue con facilidad se siente sospechosa, incómoda o inmerecida. Otra creencia profunda es la idea de que otros deben ir primero. Esta creencia suele nacer en personas sensibles, empáticas, que crecieron aprendiendo a cuidar, a sostener, a adaptarse. Personas que internalizaron la idea de que su valor estaba en lo que podían ofrecer a los demás. Y aunque la generosidad es una cualidad hermosa, cuando se convierte en una identidad, puede bloquear el merecimiento. Porque la persona comienza a creer que recibir es egoísta, que pedir es una carga, que ocuparse de sí misma es un acto de deslealtad hacia los demás. Y desde esa creencia, la energía del merecimiento se contrae. No porque la persona no merezca, sino porque no se permite ocupar espacio. También existe la creencia de que recibir es peligroso. Esta creencia suele formarse cuando en el pasado, recibir algo estuvo asociado al dolor, a la pérdida, a la decepción o a la traición. La persona aprendió que abrirse la dejaba vulnerable, que confiar la exponía, que permitir la hacía susceptible al daño. Y aunque esa creencia nació como un mecanismo de protección, con el tiempo se convierte en una barrera que impide que la vida fluya. Porque la energía del merecimiento requiere apertura, y la apertura requiere confianza. Y cuando la confianza está herida, la energía se cierra. No por falta de valor, sino por miedo. Otra creencia que bloquea el merecimiento es la idea de que no se es suficiente. Esta creencia es quizás la más silenciosa y la más profunda. No siempre se expresa con palabras, pero se siente en el cuerpo como una contracción constante, como una duda que aparece en los momentos más importantes, como una voz interna que cuestiona cada paso. Esta creencia no surge de la verdad del ser, sino de experiencias donde la persona interpretó que algo en ella no era adecuado, no era correcto, no era valioso. Y aunque esa interpretación sea falsa, la energía la sostiene como si fuera real. Y desde esa sensación de insuficiencia, recibir se vuelve difícil.
porque la persona no puede sostener lo que cree que no merece. Estas creencias no solo viven en la mente, viven en el cuerpo, viven en la energía, viven en la forma en que respiras, en la manera en que te relacionas, en las decisiones que tomas, en las oportunidades que aceptas o rechazas. Viven en la forma en que te hablas, en la manera en que te miras, en lo que permites y en lo que bloqueas. Y aunque no sean visibles, son poderosas. Porque la energía siempre responde a la vibración interna, no a los deseos conscientes. Puedes querer abundancia, amor, oportunidades, expansión. Pero si tu vibración interna sostiene una creencia de no merecimiento, la energía se contrae. No porque la vida te niegue algo, sino porque tú no puedes sostenerlo desde dentro. Sin embargo, es importante recordar que estas creencias no son verdades. Son interpretaciones. Son conclusiones que tu sistema sacó en momentos donde no tenía más recursos. Son mecanismos de protección que en algún momento te ayudaron a sobrevivir emocionalmente. Pero ya no son necesarios. Ya no te protegen. Ahora te limitan. Y este capítulo es una invitación a verlas con claridad, no para rechazarlas, sino para reconocer que no eres ellas. Que no son tu identidad. Que no son tu esencia. Que no son tu destino. Cuando comienzas a observar estas creencias desde la conciencia, algo cambia. La creencia pierde fuerza. La energía comienza a moverse. El cuerpo se suaviza. La mente se abre. No porque la creencia desaparezca de inmediato, sino porque dejas de identificarte con ella. Dejas de creer que es una verdad absoluta. Dejas de sostenerla como parte de tu identidad. Y en ese espacio, la vibración del merecimiento comienza a despertar. No como una idea, sino como una presencia. Como una sensación. Como una memoria que regresa. Este capítulo no busca que luches contra tus creencias. La lucha solo las fortalece. Busca que las observes con compasión. Que las reconozcas como parte de tu historia, no como parte de tu esencia. Que entiendas que se formaron para protegerte, pero que ahora puedes elegir algo diferente. Que puedes abrir espacio para una nueva vibración. Que puedes permitir que la energía del merecimiento comience a fluir sin las barreras que antes parecían necesarias. A medida que avancemos, exploraremos cómo transformar estas creencias desde la energía, no desde la fuerza. Cómo abrir espacio interno para que el merecimiento se convierta en una experiencia viva. Pero por ahora, este capítulo te invita a mirar hacia adentro con honestidad y suavidad. A reconocer las creencias que han bloqueado tu flujo. A agradecerlas por lo que intentaron hacer. Y a permitir que, poco a poco, comiencen a disolverse para que puedas regresar a tu verdad original. Siempre has merecido. Siempre has sido suficiente. Siempre has sido digna. Y ahora estás recordándolo. Hay un punto en el camino donde comprender ya no es suficiente. Donde mirar las raíces del no merecimiento, reconocer las creencias que lo sostienen y observar las memorias que lo alimentan deja de ser el final del proceso y se convierte en el inicio de algo más profundo. Ese algo es la reprogramación vibratoria. No una reprogramación mental, no un intento de convencerte de nuevas ideas, no un ejercicio de fuerza interna, sino un movimiento energético que transforma la manera en que tu cuerpo, tu campo y tu conciencia sostienen tu propia identidad. Este capítulo es una invitación a entrar en ese espacio donde la transformación no se piensa, se siente. Donde el cambio no se fuerza, se permite. Donde el merecimiento no se afirma, se encarna. La reprogramación vibratoria comienza con un acto de honestidad interna, reconocer que las creencias que te limitan no pueden deshacerse desde el mismo nivel de conciencia en el que fueron creadas. No puedes desmontar una estructura energética solo con pensamientos. No puedes liberar una memoria solo con análisis. No puedes abrir espacio interno solo con voluntad. La energía se transforma desde la energía. Y para transformar la vibración del no merecimiento, necesitas entrar en un estado donde tu cuerpo, tu respiración y tu presencia se conviertan en el canal a través del cual la nueva frecuencia puede asentarse. Abrir espacio interno es un arte. Un arte que no se aprende con esfuerzo, sino con sensibilidad. Es la capacidad de sentir donde tu energía está contraída, donde tu cuerpo se cierra, donde tu respiración se detiene, donde tu mente se aferra. No para juzgarlo, sino para reconocerlo.
Porque lo que se reconoce se suaviza. Lo que se observa sin resistencia comienza a liberarse. Lo que se mira con presencia deja de sostenerse desde el inconsciente. Y en ese acto de observar, ya estás reprogramando. Ya estás moviendo energía. Ya estás permitiendo que algo nuevo entre. La reprogramación vibratoria no consiste en reemplazar una creencia por otra. No se trata de decirte si merezco cuando tu cuerpo aún sostiene la vibración de no soy suficiente. No se trata de repetir frases que tu energía no puede sostener. Se trata de crear un espacio donde tu cuerpo pueda experimentar una nueva sensación. Porque la energía se transforma a través de la experiencia, no de la repetición. Cuando tu cuerpo siente una nueva vibración, aunque sea por un instante, esa vibración deja una huella. Y esa huella se convierte en una referencia interna. Y esa referencia, cuando se repite, se convierte en una nueva identidad energética. Abrir espacio interno implica permitir que la energía se mueva sin intentar controlarla. A veces, cuando comienzas a observar tus creencias, surge incomodidad. Surge tristeza. Surge frustración. Surge miedo. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás entrando en territorios que habían estado protegidos por mucho tiempo. La reprogramación vibratoria no evita estas emociones. Las honra. Las reconoce como parte del proceso. Las deja fluir sin aferrarse a ellas. Porque cada emoción que se libera abre un poco más de espacio para que el merecimiento pueda asentarse. La presencia consciente es una de las herramientas más poderosas en este proceso. No la presencia mental, sino la presencia energética. Esa presencia que te permite sentir tu cuerpo desde adentro. Que te permite notar cómo se expande tu pecho cuando inhalas, cómo se suaviza tu abdomen cuando exhalas, cómo tu columna se alinea cuando te entregas al momento. La presencia consciente no busca cambiar nada. Solo observa. Y en esa observación, la energía comienza a reorganizarse. Porque la presencia es una frecuencia elevada. Y cuando una frecuencia elevada entra en contacto con una frecuencia contraída, la contraída comienza a disolverse. La reprogramación vibratoria también implica aprender a sostener la apertura. Muchas personas pueden abrirse por un instante, pero luego se cierran de nuevo porque la apertura se siente desconocida. Recibir se siente extraño. Permitir se siente vulnerable. La energía del merecimiento requiere práctica. Requiere repetición. Requiere que te permitas abrirte una y otra vez, incluso cuando tu sistema quiera regresar a lo familiar. No para forzarte, sino para recordarte que la apertura es segura. Que la expansión es natural. Que tu energía sabe cómo sostener la abundancia cuando le das espacio para hacerlo. En este proceso, la suavidad es esencial. La energía no responde a la fuerza. Responde a la coherencia. Responde a la autenticidad. Responde a la presencia. Cuando intentas cambiarte desde la exigencia, tu energía se contrae. Cuando intentas transformarte desde la presión, tu cuerpo se cierra. Pero cuando te acercas a ti misma con suavidad, con paciencia, con compasión, algo se abre. Algo se entrega. Algo se permite. La suavidad no es debilidad. Es una frecuencia elevada que permite que la energía se reorganice sin resistencia. La reprogramación vibratoria también requiere que te conviertas en testigo de tus patrones sin identificarte con ellos. Cuando surge una creencia de no merecimiento, en lugar de creerla, la observas. En lugar de reaccionar, respiras. En lugar de contraerte, te quedas presente. Ese acto de no fusionarte con la creencia es una reprogramación en sí misma. Porque cada vez que eliges la presencia en lugar del patrón, estás fortaleciendo una nueva identidad energética. Estás diciendo, sin palabras, esto ya no me define. Y esa declaración silenciosa tiene un poder inmenso. Abrir espacio interno también implica permitir que la energía del merecimiento entre en tu vida a través de pequeñas experiencias. No necesitas un gran cambio para comenzar a reprogramarte. A veces, aceptar un cumplido sin minimizarlo es una reprogramación. A veces, permitirte descansar sin culpa es una reprogramación. A veces, decir que no cuando algo no es coherente contigo es una reprogramación. A veces, recibir ayuda sin justificarlo es una reprogramación. Cada pequeño acto de apertura crea una nueva vibración. Y esa vibración,
cuando se repite, se convierte en una nueva forma de habitarte. Este capítulo es una invitación a comenzar a sentir la reprogramación vibratoria como un proceso vivo. No como una técnica, no como un método, no como una tarea, sino como un movimiento natural de tu energía regresando a su estado original. La energía del merecimiento no necesita ser creada. Ya existe dentro de ti. Lo único que necesita es espacio. Y ese espacio se abre cuando te permites sentir, observar, soltar y recibir. Cuando te permites estar presente contigo misma sin juicio. Cuando te permites recordar que tu valor no depende de nada externo. Cuando te permites habitar tu cuerpo como un templo sagrado donde la energía se transforma desde adentro. A medida que avancemos, exploraremos cómo esta reprogramación se convierte en un portal hacia la abundancia, cómo la energía del merecimiento se expande cuando la sostienes. Cómo la vida comienza a responder de manera diferente cuando tu vibración cambia. Pero por ahora, este capítulo te invita a entrar en tu espacio interno con suavidad. A permitir que tu energía se mueva. A abrirte a la posibilidad de que el merecimiento no es algo que debas alcanzar, sino algo que ya eres. Y que este proceso no es un esfuerzo, sino un regreso. Hay un punto en el camino interior donde el merecimiento deja de sentirse como un trabajo personal y comienza a revelarse como un portal. Un portal silencioso, sutil, pero inmensamente poderoso, que conecta tu identidad energética con la abundancia que siempre ha estado disponible para ti. No la abundancia entendida como acumulación, ni como logro, ni como recompensa, sino como un flujo natural de la vida que se expresa a través de ti cuando estás alineada con tu verdad. En este capítulo, vamos a entrar en ese portal. Vamos a explorar cómo la energía del merecimiento abre caminos que la mente no puede imaginar, cómo transforma tu relación con el recibir y cómo se convierte en la llave que activa la abundancia en todas sus formas. La abundancia no es un destino. Es un estado vibratorio. Una frecuencia que existe en el universo como una corriente constante, siempre disponible, siempre presente, siempre fluyendo. No es algo que se obtiene, es algo que se permite. Y lo que determina tu capacidad de permitirla no es tu esfuerzo, ni tu sacrificio, ni tu disciplina, sino tu nivel de merecimiento. No el merecimiento mental, sino el merecimiento energético. Ese que se siente en el cuerpo como apertura, como disponibilidad, como un sí silencioso que se expande desde adentro. Cuando la energía del merecimiento está despierta, la abundancia encuentra caminos para llegar a ti sin resistencia. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias. Porque tu vibración deja de estar alineada con la carencia y comienza a resonar con la plenitud. Porque dejas de pedir desde la necesidad y comienzas a permitir desde la coherencia. Porque dejas de buscar afuera lo que solo puede activarse adentro. La abundancia no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tu vibración se eleva cuando recuerdas que mereces. La carencia, por otro lado, no es la ausencia de recursos. Es la ausencia de apertura. Es un estado interno donde la energía está contraída, donde el cuerpo se cierra, donde la mente se llena de dudas, donde la identidad se sostiene desde la insuficiencia. La carencia no es un hecho externo, es una vibración interna. Y esa vibración se alimenta de creencias que dicen no es para mí, no puedo, no merezco, no es suficiente, no soy suficiente. Cuando estas creencias están activas, la abundancia puede estar frente a ti y aún así no podrás recibirla. No porque no exista, sino porque tu energía no tiene espacio para sostenerla. El merecimiento es el puente entre tu esencia y la abundancia. Es la frecuencia que transforma la percepción de separación en una experiencia de conexión. Cuando te sientes merecedora, no desde la mente sino desde la energía, comienzas a ver la vida de otra manera. Ya no ves oportunidades como algo lejano, sino como algo natural. Ya no ves los recursos como algo escaso, sino como algo disponible. Ya no ves el recibir como un privilegio, sino como un derecho energético. Y desde esa percepción, la abundancia fluye. La abundancia no llega cuando la buscas. Llega cuando te alineas. Y la alineación ocurre cuando tu energía está en coherencia con tu verdad. Cuando no te contradices internamente. Cuando no pides una cosa mientras vibras otra. Cuando no deseas expansión mientras sostienes contracción. Cuando no afirmas merecimiento mientras tu cuerpo sostiene insuficiencia.
La abundancia responde a la coherencia. Y la coherencia nace cuando tu identidad energética está alineada con la verdad de tu existencia. Eres suficiente, eres valiosa, eres digna, eres parte del todo. El merecimiento también transforma la manera en que te relacionas con el dar. Muchas personas dan desde la carencia, desde el sacrificio, desde la obligación, desde el deseo de ser vistas o validadas. Pero cuando das desde la carencia, la energía no fluye. Se estanca. Se desgasta. Se agota. En cambio, cuando das desde el merecimiento, das desde la plenitud. Das desde un lugar interno donde sabes que no pierdes nada al entregar, porque la abundancia no se reduce cuando se comparte. Se expande. El dar y el recibir se convierten en un mismo movimiento. Un movimiento circular, natural, orgánico, donde la energía fluye sin interrupciones. La abundancia también se manifiesta en la forma en que tomas decisiones. Cuando no te sientes merecedora, eliges desde el miedo. Eliges lo pequeño, lo seguro, lo conocido. Eliges lo que no te expone, lo que no te desafía, lo que no te obliga a expandirte. Pero cuando habitas tu merecimiento, eliges desde la expansión. Eliges lo que te honra, lo que te sostiene, lo que te eleva. Eliges caminos que reflejan tu valor, no tu miedo. Y esas elecciones abren puertas que antes parecían cerradas. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias la forma en que te relacionas con ella. La abundancia también se expresa en la forma en que recibes. Recibir es un acto de apertura. Un acto de confianza. Un acto de entrega. Y muchas personas no saben recibir porque nunca se sintieron merecedoras. Recibir se siente incómodo, vulnerable, extraño. Pero cuando la energía del merecimiento está activa, recibir se vuelve natural. No hay culpa, no hay duda, no hay resistencia. Hay un espacio interno que dice sí. Un espacio que reconoce que la vida quiere sostenerte. Que la vida quiere expandirte. Que la vida quiere entregarte más de lo que crees posible. Este capítulo es una invitación a comenzar a ver el merecimiento como un portal. Un portal que no se abre con esfuerzo, sino con presencia. No se activa con afirmaciones vacías, sino con coherencia interna. No se sostiene con disciplina, sino con autenticidad. El merecimiento es una vibración que se despierta cuando te permites recordar quién eres. Y cuando esa vibración se despierta, la abundancia responde. A medida que avancemos, exploraremos cómo esta abundancia se manifiesta en el cuerpo, cómo se siente, cómo se sostiene, cómo se expande. Pero por ahora, este capítulo te invita a abrirte a la posibilidad de que la abundancia no está afuera. Está en tu vibración. Y tu vibración cambia cuando recuerdas que mereces. No por lo que haces, sino por lo que eres. Y lo que eres es suficiente. Hay un lenguaje que siempre ha estado contigo, un lenguaje que no necesita palabras, que no se articula con la mente, que no se aprende en libros ni se memoriza en teorías. Es el lenguaje del cuerpo. Un lenguaje antiguo, preciso, honesto, que revela con claridad lo que tu energía está sosteniendo incluso cuando tu mente intenta ocultarlo. En este capítulo, vamos a entrar en ese territorio sagrado donde el cuerpo se convierte en la llave que abre el merecimiento, donde las sensaciones se vuelven guías y donde la intuición se revela como la voz más pura de tu verdad interna. El cuerpo no miente. Nunca lo ha hecho. Mientras la mente puede justificar, racionalizar, minimizar o exagerar, el cuerpo simplemente muestra. Muestra dónde te contraes, dónde te expandes, dónde te cierras, dónde te abres, dónde te proteges, dónde te entregas. Muestra la historia que tu energía ha sostenido durante años. Muestra las memorias que aún viven en tus tejidos. Muestra las creencias que se han vuelto hábitos vibratorios. Y también muestra, con una claridad luminosa, el camino de regreso a tu merecimiento. Cuando hablamos de merecimiento, muchas personas intentan abordarlo desde la mente. Intentan convencerse, repetirse frases, analizar sus patrones, comprender sus heridas. Y aunque la comprensión es valiosa, no es suficiente. Porque el merecimiento no se activa desde la mente, se activa desde el cuerpo. Es el cuerpo el que sostiene la vibración de apertura o de cierre. Es el cuerpo el que decide si hay espacio para recibir. Es el cuerpo el que guarda las memorias que bloquean o permiten el flujo. Y es el cuerpo el que,
cuando se siente seguro, comienza a abrirse de manera natural. El cuerpo es un mapa que te muestra dónde está tu energía. Cuando sientes una contracción en el pecho, no es solo una sensación física. Es una señal de que hay una parte de ti que no se siente digna de recibir. Cuando tu abdomen se tensa, no es solo estrés. Es una memoria de insuficiencia que se activa. Cuando tu garganta se cierra, no es solo nervios. Es una creencia que dice que tu voz no merece ser escuchada. Y cuando tu espalda se encorva, no es solo cansancio. Es el peso de historias que te hicieron sentir pequeña. Pero así como el cuerpo muestra dónde están los bloqueos, también muestra dónde está la apertura. Cuando tu pecho se expande, aunque sea por un instante, es una señal de que el merecimiento está despertando. Cuando tu respiración se vuelve más profunda sin que lo intentes, es una señal de que tu energía está liberando espacio. Cuando sientes calor en el abdomen, es una señal de que tu poder interno está regresando. Cuando tu columna se alinea, es una señal de que estás habitando tu verdad. El cuerpo siempre habla. La pregunta es si estás dispuesta a escucharlo. La intuición también vive en el cuerpo. No es una voz externa, no es un pensamiento repentino, no es una idea que aparece de la nada. Es una sensación. Una sensación que surge desde un lugar más profundo que la mente. Una sensación que te guía hacia lo que es coherente contigo. Una sensación que te aleja de lo que no honra tu energía. La intuición es la expresión más pura de tu merecimiento, porque siempre te dirige hacia lo que te expande. Nunca hacia lo que te contrae. Nunca hacia lo que te disminuye. Nunca hacia lo que te desconecta. Cuando estás desconectada de tu merecimiento, la intuición se vuelve difícil de escuchar. No porque desaparezca, sino porque la mente la cubre con ruido. Con dudas, con miedos, con historias, con expectativas. Pero cuando comienzas a habitar tu cuerpo, cuando comienzas a sentir tus sensaciones sin juicio, la intuición se vuelve más clara. Más nítida. Más presente. Porque la intuición no necesita ser buscada. Solo necesita espacio. Y ese espacio se abre cuando el cuerpo se siente seguro. El cuerpo también revela cuando estás lista para recibir. No es la mente la que decide. Es el cuerpo. Cuando tu energía está contraída, recibir se siente amenazante. Cuando tu energía está abierta, recibir se siente natural. Por eso, muchas veces, aunque desees abundancia, amor, oportunidades o expansión, no puedes sostenerlas. No porque no las merezcas, sino porque tu cuerpo no tiene espacio para ellas. La apertura no se fuerza. Se cultiva. Se siente. Se permite. Y el cuerpo es el primer lugar donde esa apertura se manifiesta. Habitar el cuerpo es un acto de merecimiento. Es decirle a tu energía, estoy aquí contigo. Es permitirte sentir sin huir. Es permitirte escuchar sin juzgar. Es permitirte estar presente sin exigencias. Cuando habitas tu cuerpo, comienzas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Notas cuando te cierras sin razón aparente. Notas cuando te contraes ante un cumplido. Notas cuando tu respiración se detiene cuando alguien te ofrece algo. Notas cuando tu energía se encoge cuando piensas en recibir. Y en esa observación, ya estás transformando. El cuerpo también guarda memorias que necesitan ser liberadas para que el merecimiento pueda asentarse. Memorias de momentos donde te sentiste rechazada, ignorada, invalidada, no vista. Memorias de experiencias donde aprendiste a cerrarte para protegerte. Memorias de heridas que te hicieron creer que no era suficiente. Estas memorias no se liberan con análisis. Se liberan con presencia. Con respiración. Con suavidad. Con movimiento. Con la disposición de sentir lo que antes evitabas. No para revivir el dolor, sino para permitir que la energía atrapada pueda finalmente moverse. La apertura del cuerpo es un proceso gradual. No necesitas forzar nada. No necesitas empujarte. No necesitas exigirte. Solo necesitas estar presente. Notar. Sentir. Permitir. Cada vez que eliges respirar en lugar de contraerte, estás abriendo espacio. Cada vez que eliges sentir en lugar de huir, estás liberando energía. Cada vez que eliges escuchar tu intuición en lugar de tu miedo, estás fortaleciendo tu merecimiento.
El cuerpo responde a la coherencia. Y cuando tu presencia es coherente, el cuerpo se abre. Este capítulo es una invitación a regresar a tu cuerpo como si fuera un templo. Un templo donde vive tu verdad. Un templo donde se revela tu merecimiento. Un templo donde la energía se transforma. No necesitas entender todo lo que sientes. Solo necesitas permitirlo. Porque el cuerpo sabe. El cuerpo recuerda. El cuerpo guía. Y cuando confías en él, la energía del merecimiento comienza a asentarse de manera natural. A medida que avancemos, exploraremos prácticas que te ayudarán a desbloquear esta energía desde el cuerpo, desde la presencia y desde la vibración. Pero por ahora, este capítulo te invita a escuchar, a sentir, a habitarte, a permitir que tu cuerpo sea la llave que abra el portal hacia tu merecimiento. Porque siempre ha estado ahí, esperando que regreses. Prácticas para desbloquear la energía del merecimiento. Hay un momento en el camino donde comprender ya no basta y sentir ya no es suficiente. Un momento en el que la energía comienza a pedir movimiento, integración, encarnación. Hasta aquí, has explorado las raíces del no merecimiento, has reconocido las creencias que lo sostienen. Has sentido cómo tu cuerpo revela la verdad de tu vibración y has comenzado a abrir espacio interno para que algo nuevo pueda asentarse. Ahora, este capítulo te invita a entrar en la práctica viva. No una práctica rígida, no un método estructurado, no una disciplina que te exija perfección, sino un conjunto de movimientos internos que te permiten desbloquear la energía del merecimiento desde la suavidad, desde la presencia y desde la coherencia. Desbloquear el merecimiento no es un acto de fuerza. Es un acto de entrega. Es permitir que tu energía se reorganice desde adentro, sin empujarla, sin apresurarla, sin exigirle que sea diferente a lo que es. La energía se desbloquea cuando la escuchas, cuando la honras, cuando la acompañas. Y para acompañarla, necesitas entrar en un estado donde tu cuerpo, tu respiración y tu conciencia trabajen juntos como un solo canal. Este capítulo es una invitación a ese estado. La primera práctica es la presencia. No la presencia mental, sino la presencia encarnada. Esa presencia que te permite sentir tu cuerpo desde adentro, notar la temperatura de tu pecho, la amplitud de tu respiración, la forma en que tus hombros se entregan o se tensan. La presencia es la puerta de entrada al merecimiento porque te devuelve al único lugar donde la energía puede transformarse, el ahora. Cuando estás presente, no estás atrapada en historias del pasado ni en expectativas del futuro. Estás aquí. Y en este aquí, la energía comienza a moverse. La presencia no busca cambiar nada. Solo observa. Y en esa observación, ya estás liberando espacio. La segunda práctica es la respiración consciente. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo, entre la contracción y la apertura, entre la carencia y el merecimiento. Cuando inhalas profundamente, aunque sea por un instante, estás enviando un mensaje a tu sistema: es seguro abrirme. Cuando exhalas con suavidad, estás liberando memorias que ya no necesitas sostener. La respiración no necesita ser perfecta. Solo necesita ser sentida. Cada respiración consciente es un acto de merecimiento porque te recuerda que estás viva, que estás aquí, que tu existencia tiene un ritmo propio que merece ser honrado. La tercera práctica es la observación de la contracción. No para evitarla, sino para reconocerla. Cada vez que sientes que tu pecho se cierra, que tu abdomen se tensa, que tu garganta se bloquea, estás frente a una puerta. Una puerta que te muestra donde tu energía aún sostiene la creencia de que no mereces. En lugar de huir de esa sensación, te invito a quedarte. A sentirla sin juicio. A permitir que se exprese. La contracción no es un enemigo. Es una señal. Una señal de que hay una parte de ti que necesita ser vista, escuchada, acompañada. Cuando te quedas con la contracción sin resistirla, comienza a suavizarse. Y en esa suavidad, el merecimiento encuentra espacio para entrar. La cuarta práctica es la apertura gradual. No necesitas abrirte por completo de inmediato. No necesitas sentirte lista para recibir todo. La apertura es un proceso. Un proceso que se construye con pequeños gestos internos. A veces, la apertura es aceptar un cumplido sin minimizarlo. A veces, es permitirte descansar sin justificarlo.
A veces, es decir que no cuando algo no honra tu energía. A veces, es permitirte recibir ayuda sin sentir culpa. Cada pequeño acto de apertura es una reprogramación vibratoria. Cada gesto que honra tu valor es una declaración silenciosa de merecimiento. La quinta práctica es la coherencia interna. La coherencia no es perfección. Es alineación. Es permitir que lo que sientes, lo que piensas y lo que haces se muevan en la misma dirección. Cuando deseas abundancia pero sostienes pensamientos de insuficiencia, tu energía se divide. Cuando afirmas merecimiento pero tu cuerpo se contrae, tu vibración se fragmenta. La coherencia ocurre cuando te permites ser honesta contigo misma. Cuando reconoces tus miedos sin dejar que te definan. Cuando eliges lo que te honra incluso si te incomoda. La coherencia es un acto de amor propio. Y el amor propio es la base del merecimiento. La sexta práctica es la autoescucha. Escucharte no es analizarte. Es sentirte. Es notar cuando tu energía se expande y cuando se contrae. Es reconocer qué situaciones te elevan y cuáles te frenan. Es permitir que tu intuición tenga un lugar en tu vida. La intuición es la voz del merecimiento. Siempre te guía hacia lo que te honra. Siempre te aleja de lo que te disminuye. Cuando comienzas a escucharla, aunque sea en pequeñas decisiones, estás fortaleciendo tu identidad energética. Estás diciéndote a ti misma, confío en mí. Y esa confianza es una de las vibraciones más poderosas del merecimiento. La séptima práctica es la suavidad. La suavidad no es debilidad. Es una frecuencia elevada que permite que la energía se reorganice sin resistencia. Cuando te acercas a ti misma con suavidad, tu cuerpo se abre. Cuando te hablas con suavidad, tu mente se calma. Cuando te sostienes con suavidad, tu energía se expande. La suavidad es el antídoto del autosabotaje. Es la medicina que disuelve la exigencia interna. Es el espacio donde el merecimiento puede florecer sin presión. La octava práctica es la entrega. La entrega no es renuncia. Es confianza. Es permitir que la vida te sostenga. Es dejar de controlar cada detalle. Es abrirte a la posibilidad de que la abundancia llegue de formas que no puedes anticipar. La entrega es un acto profundo de merecimiento porque reconoce que no tienes que hacerlo todo sola. Que no tienes que cargar con todo. Que no tienes que demostrar nada. Que puedes permitirte recibir. Que puedes permitirte ser sostenida. Este capítulo es una invitación a integrar estas prácticas no como tareas, sino como movimientos naturales de tu energía. No necesitas hacerlas todas a la vez. No necesitas hacerlas de manera perfecta. Solo necesitas permitirte sentirlas. Permitir que tu cuerpo te guíe. Permitir que tu energía se abra. Permitir que el merecimiento se convierta en una experiencia viva, no en una idea. A medida que avancemos, exploraremos cómo sostener esta apertura en la vida diaria, cómo vivir desde el merecimiento de manera constante y cómo permitir que esta vibración transforme tus relaciones, tus decisiones y tu camino. Pero por ahora, este capítulo te invita a practicar, a sentir, a abrirte, a recordar que desbloquear el merecimiento no es un esfuerzo, es un regreso a lo que siempre ha sido tuyo. Hay un punto en el camino donde el merecimiento deja de sentirse como un descubrimiento y comienza a convertirse en una forma de vivir. Un punto donde la energía ya no se mueve solo en momentos de introspección, sino en cada gesto, en cada decisión, en cada relación, en cada respiración. Vivir desde el merecimiento no es un estado idealizado ni un destino perfecto. Es una práctica viva, una presencia constante, una coherencia interna que se expresa en lo cotidiano. En este capítulo, vamos a explorar cómo esa vibración que has despertado comienza a integrarse en tu vida diaria, cómo se manifiesta en tus elecciones y cómo transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Vivir desde el merecimiento es vivir desde la verdad. No desde la verdad mental, sino desde la verdad energética. Esa verdad que dice que tu valor no fluctúa, que tu dignidad no depende de nada externo, que tu existencia es suficiente. Cuando esta verdad se vuelve parte de tu identidad, algo profundo cambia. Ya no buscas validación en los lugares donde antes te perdías. Ya no te conformas con lo que te contrae. Ya no negocias tu energía para encajar. Ya no te abandonas para sostener lo que no te sostiene.
Vivir desde el merecimiento es un acto de fidelidad hacia ti misma. La integración comienza en lo pequeño. En la forma en que te hablas al despertar. En la manera en que eliges alimentarte. En el tiempo que te permites descansar. En la suavidad con la que te acompañas cuando algo no sale como esperabas. En la honestidad con la que reconoces tus límites. En la claridad con la que dices que no cuando algo no honra tu energía. El merecimiento se vuelve una presencia que guía tus pasos, no desde la exigencia, sino desde la coherencia. Cada pequeño acto que te honra es una declaración silenciosa de que estás viviendo desde tu verdad. Vivir desde el merecimiento también transforma tus relaciones. Cuando no te sientes merecedora, atraes dinámicas que reflejan esa vibración. Relaciones donde das más de lo que recibes, donde te adaptas más de lo que te expresas, donde sostienes más de lo que te sostienen. Pero cuando habitas tu merecimiento, tu energía cambia. Y al cambiar tu energía, cambian tus vínculos. Comienzas a atraer relaciones más equilibradas, más auténticas, más recíprocas. Relaciones donde puedes ser tú sin miedo, donde puedes recibir sin culpa, donde puedes expresarte sin contención. No porque las personas cambien, sino porque tú ya no vibras desde la carencia. El merecimiento también se manifiesta en la forma en que tomas decisiones. Cuando no te sientes merecedora, eliges desde el miedo. Eliges lo seguro, lo pequeño, lo conocido. Eliges lo que no te expone, lo que no te desafía, lo que no te obliga a expandirte. Pero cuando vives desde el merecimiento, eliges desde la expansión. Eliges lo que te honra, lo que te sostiene, lo que te eleva. Eliges caminos que reflejan tu valor, no tu miedo. Y esas elecciones abren puertas que antes parecían cerradas. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias la forma en que te relacionas con ella. Vivir desde el merecimiento también implica sostener la apertura incluso cuando la mente quiere cerrarse. La apertura no es un estado permanente. Es un movimiento. Hay días en los que te sentirás completamente alineada y otros en los que la duda regresará. No porque hayas retrocedido, sino porque la energía se mueve en ciclos. La integración no es lineal. Es un proceso vivo. Y vivir desde el merecimiento significa acompañarte en cada ciclo sin juzgarte. Significa recordar tu verdad incluso cuando tu cuerpo se contrae. Significa elegir la apertura una y otra vez, incluso cuando la mente quiere regresar a lo familiar. La abundancia también se vuelve parte natural de tu vida cuando vives desde el merecimiento. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tu vibración cambia. Comienzas a notar oportunidades que antes no veías. Comienzas a recibir con más facilidad. Comienzas a confiar en que la vida te sostiene. Comienzas a moverte desde la certeza en lugar de la duda. La abundancia no es un premio. Es una consecuencia natural de la coherencia interna. Cuando tu energía está alineada con tu verdad, la vida responde. Vivir desde el merecimiento también implica reconocer cuando te estás abandonando. No para castigarte, sino para regresar a ti. La autoobservación se vuelve una aliada. Notas cuando dices sí por miedo a perder algo. Notas cuando te esfuerzas de más para ser aceptada. Notas cuando te conformas con menos de lo que deseas. Notas cuando tu energía se contrae ante una decisión. Y en lugar de ignorarlo, lo escuchas. Lo honras. Lo usas como guía. Porque cada contracción es una señal de que te estás alejando de tu verdad. Y cada expansión es una señal de que estás regresando a ella. Vivir desde el merecimiento también transforma tu relación con el tiempo. Cuando no te sientes merecedora, vives en prisa. En urgencia. En escasez. Sientes que nunca es suficiente, que siempre falta algo, que debes hacer más. Pero cuando habitas tu merecimiento, el tiempo se expande. Te permites descansar sin culpa. Te permites pausar sin miedo. Te permites disfrutar sin justificarlo. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio donde tu energía puede florecer. La integración del merecimiento también se refleja en la forma en que te sostienes emocionalmente. Ya no te abandonas cuando sientes miedo. Ya no te juzgas cuando te sientes vulnerable. Ya no te exiges cuando estás cansada. Te acompañas. Te escuchas. Te sostienes. Y en ese sostén, tu energía se fortalece.
porque el merecimiento no es solo recibir cosas externas. Es recibirte a ti misma. Es permitirte ser humana sin perder tu divinidad. Es permitirte sentir sin perder tu centro. Es permitirte caer sin perder tu valor. Este capítulo es una invitación a comenzar a vivir desde el merecimiento como una práctica diaria. No como una meta, sino como una forma de habitarte. No como un esfuerzo, sino como una coherencia. No como una obligación, sino como un acto de amor propio. Vivir desde el merecimiento es recordar, una y otra vez, que tu existencia es suficiente. Que tu energía es valiosa. Que tu presencia es digna. Que tu vida merece ser vivida desde la plenitud, no desde la carencia. A medida que avancemos hacia el cierre de este viaje, exploraremos cómo esta vibración se convierte en un estilo de vida espiritual, cómo se sostiene en el tiempo y cómo se convierte en la base de tu expansión. Pero por ahora, este capítulo te invita a integrar, a encarnar, a vivir, a permitir que el merecimiento deje de ser una idea y se convierta en tu forma natural de existir. Hay un instante en el camino interior en el que todo se vuelve silencioso. No un silencio vacío, sino un silencio lleno. Un silencio que no pesa, que no asusta, que no exige. Un silencio que sostiene. Un silencio que revela. Ese silencio aparece cuando has atravesado las capas del no merecimiento, cuando has sentido tus memorias, cuando has observado tus creencias, cuando has habitado tu cuerpo, cuando has abierto espacio interno y cuando has comenzado a vivir desde la coherencia. Ese silencio es el umbral. El umbral donde la energía deja de buscar y comienza a recordar. Recordar quién eres. Recordar lo que siempre ha sido tuyo. Recordar la verdad que estuvo intacta incluso cuando tú la olvidaste. Recordar quién eres no es un acto intelectual. No es una afirmación. No es una idea que repites hasta creerla. Es un reconocimiento. Un reconocimiento que surge desde un lugar más profundo que la mente. Un reconocimiento que se siente en el cuerpo como una expansión suave, como un calor que asciende, como una respiración que se vuelve más amplia sin que la fuerces. Es un reconocimiento que no necesita explicación porque no pertenece al lenguaje. Pertenece a la esencia. Y la esencia no se explica. Se reconoce. Cuando recuerdas quién eres, el merecimiento deja de ser un tema. Deja de ser un trabajo. Deja de ser un proceso. Se convierte en una consecuencia natural de tu identidad. No tienes que convencerte de que mereces. Lo sabes. No tienes que esforzarte para abrirte. Te abres. No tienes que luchar contra tus creencias. Se disuelven. No tienes que sostener tu valor. Tu valor te sostiene a ti. Recordar quién eres es regresar a un estado donde la dignidad no se cuestiona, donde la abundancia no se persigue, donde la apertura no se fuerza. Es regresar a la raíz, a la fuente, al origen. Ese origen no está afuera. No está en tus logros, ni en tus relaciones, ni en tus experiencias. Está en tu energía. En esa parte de ti que nunca ha sido tocada por el miedo, por la duda, por la carencia. Esa parte de ti que ha observado cada una de tus etapas sin perder su claridad. Esa parte de ti que ha permanecido intacta incluso cuando tú te sentías rota. Esa parte de ti que ha sostenido tu vida incluso cuando tú creías que estabas sola. Esa parte de ti que sabe. Que siempre ha sabido. Que siempre sabrá. Recordar quién eres es recordar que tu valor no depende de nada. Que tu existencia es suficiente. Que tu presencia es un regalo. Que tu energía es sagrada. Que tu vida tiene un propósito que no necesita ser justificado. Que tu camino no es un error. Que tu historia no te define. Que tu esencia no se pierde. Que tu luz no se apaga. Que tu verdad no se negocia. Que tu alma no se equivoca. Que tu corazón no miente. Que tu cuerpo no te traiciona. Que tu intuición no te abandona. Que tu merecimiento no se gana. Se reconoce. Cuando recuerdas quién eres, comienzas a ver la vida con otros ojos. Ya no ves obstáculos donde antes veías imposibles. Ya no ves carencia donde antes veías límites. Ya no ves amenazas donde antes veías riesgos. Ves caminos. Ves posibilidades. Ves expansiones. Ves oportunidades que antes no podías sostener porque tu energía estaba contraída.
Ves señales que antes ignorabas porque tu mente estaba ocupada sobreviviendo. Ves belleza donde antes solo veías esfuerzo. Ves abundancia donde antes solo veías escasez. Ves amor donde antes solo veías miedo. Recordar quién eres también transforma la manera en que te relacionas contigo misma. Ya no te hablas desde la exigencia. Te hablas desde la compasión. Ya no te juzgas por tus procesos. Te acompañas en ellos. Ya no te castigas por tus errores. Los honras como parte de tu expansión. Ya no te abandonas cuando sientes dolor. Te sostienes con más fuerza. Ya no te comparas con otros. Te reconoces en tu singularidad. Ya no te escondes para ser aceptada. Te muestras para ser vista. Ya no te minimizas para encajar. Te expandes para existir. Recordar quién eres también transforma tu relación con la vida. Ya no buscas señales desesperadamente. Las reconoces cuando llegan. Ya no intentas controlar cada detalle. Confías en el movimiento. Ya no te aferras a lo que se va. Permites que fluya. Ya no temes lo desconocido. Lo recibes como parte de tu camino. Ya no dudas de tu intuición. La sigues con claridad. Ya no te conformas con lo que te contrae. Eliges lo que te expande. Ya no esperas a que la vida te dé permiso. Te lo das tú. Este capítulo es el cierre de un viaje, pero no el final. Es el punto donde la comprensión se convierte en sabiduría. Donde la práctica se convierte en presencia. Donde la apertura se convierte en identidad. Donde el merecimiento se convierte en tu forma natural de existir. Este capítulo es un recordatorio de que todo lo que has buscado ya estaba dentro de ti. Que todo lo que has deseado ya te pertenecía. Que todo lo que has anhelado ya vivía en tu energía. Solo necesitabas recordarlo. Recordar quién eres no significa que nunca volverás a dudar. Significa que sabrás regresar. No significa que nunca volverás a contraerte. Significa que sabrás abrirte. No significa que nunca volverás a sentir miedo. Significa que sabrás sostenerte. No significa que nunca volverás a olvidar. Significa que sabrás recordar. La expansión no es lineal. La apertura no es permanente. La conciencia no es estática. Pero tu esencia sí lo es. Y cuando recuerdas quién eres, siempre puedes regresar a ella. Este capítulo es una invitación a vivir desde ese recuerdo. A caminar con la certeza de que mereces. A respirar con la claridad de que eres suficiente. A elegir con la confianza de que tu energía sabe. A abrirte con la seguridad de que la vida te sostiene. A expandirte con la libertad de quien ya no necesita permiso. A existir con la dignidad de quien recuerda su origen. Porque al final, el merecimiento no es un destino. Es un regreso. Un regreso a ti. A tu verdad. A tu esencia. A tu luz. A tu energía. A tu alma. A tu origen. A lo que siempre has sido. A lo que siempre serás. A lo que nunca se perdió. A lo que ahora, finalmente, recuerdas. Hay un momento, al final de todo camino interior, en el que no queda nada por buscar. No porque ya lo tengas todo, sino porque finalmente comprendes que nunca estuvo fuera de ti. Este viaje que emprendiste hacia el merecimiento no fue un recorrido hacia algo nuevo, sino un regreso hacia algo antiguo. Algo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que lo miraras. A que lo sintieras. A que lo reconocieras. A que lo reclamaras como tuyo. A lo largo de estos capítulos, fuiste desnudando capas que no te pertenecían. Capas heredadas, aprendidas, absorbidas. Capas que se formaron en momentos donde tu energía hizo lo mejor que pudo para protegerte. Capas que te ayudaron a sobrevivir, pero que ya no podían acompañarte en tu expansión. Las miraste con honestidad. Las sentiste con valentía. Las honraste con compasión. Y al hacerlo, abriste espacio para que algo más profundo pudiera emerger. Ese algo es tu verdad. Una verdad que no necesita ser defendida, explicada ni demostrada. Una verdad que no depende de tus logros ni de tus heridas. Una verdad que no fluctúa con tus emociones ni con tus circunstancias. Una verdad que simplemente es. Y que en su ser, te sostiene. Te guía. Te recuerda. Recordar tu merecimiento es recordar tu origen.
Es recordar que fuiste creada desde la abundancia, no desde la carencia. Desde la plenitud, no desde la insuficiencia. Desde la luz, no desde la duda. Es recordar que tu existencia no necesita permiso. Que tu energía no necesita validación. Que tu presencia no necesita justificación. Es recordar que eres parte del tejido infinito de la vida y que por esa sola razón mereces todo lo que tu alma anhela. Este viaje no termina aquí. No puede terminar, porque el merecimiento no es un destino al que llegas, sino un estado al que regresas una y otra vez. Habrá días en los que te sentirás completamente alineada y días en los que la duda tocará tu puerta. Habrá momentos de expansión luminosa y momentos de contracción silenciosa. Y en cada uno de ellos tendrás la oportunidad de recordar, de regresar, de elegirte. La integración no es lineal. La expansión no es constante. La conciencia no es estática. Pero tu esencia sí lo es. Y ahora que la has tocado, ahora que la has sentido, ahora que la has reconocido, ya no puedes perderla. Puedes olvidarla por un instante, pero siempre sabrás el camino de regreso. Porque ese camino vive en tu cuerpo, en tu respiración, en tu intuición, en tu energía. Vive en ti. Este epílogo no es un cierre. Es una apertura. Una apertura hacia una vida donde el merecimiento no es un esfuerzo, sino una forma natural de existir. Una vida donde recibes sin culpa, donde eliges sin miedo, donde te expresas sin contención, donde te sostienes sin exigencia. Una vida donde tu valor no se negocia. Donde tu energía se honra. Donde tu alma se escucha. Que este viaje te acompañe en cada paso. Que estas palabras se conviertan en un eco suave que te recuerde tu verdad cuando la mente quiera olvidarla. Que tu cuerpo siga siendo tu guía. Que tu intuición siga siendo tu brújula. Que tu energía siga siendo tu hogar. Y que cada día, de manera natural y silenciosa, regreses a ti. Porque al final, el merecimiento no es algo que buscas. Es algo que eres. Y ahora, finalmente, lo recuerdas. Permite que este instante sea un umbral. Un espacio suspendido donde nada te exige, donde nada te empuja, donde nada te pide que seas distinta a lo que ya eres. Respira dentro de este momento como si fuera un refugio, como si fuera un abrazo, como si fuera la confirmación silenciosa de que has regresado a ti. No necesitas hacer nada más. No necesitas entender nada más. No necesitas demostrar nada más. Solo estar aquí, presente, sintiendo cómo tu energía se acomoda en un lugar que siempre fue suyo. Siente cómo todo lo que has recorrido se integra sin esfuerzo. No como un aprendizaje que debas recordar, sino como una vibración que ya vive en ti. Una vibración que se expande con cada respiración, que se asienta con cada exhalación, que se vuelve más tuya con cada latido. Siente cómo tu cuerpo reconoce este estado. Cómo tu pecho se abre sin prisa. Cómo tu abdomen se suaviza. Cómo tu columna se alinea. Cómo tu energía se entrega. No estás intentando nada. Estás permitiendo. Y permitir es la forma más pura de merecer. En este cierre, no estás terminando un camino. Estás anclando una frecuencia. Una frecuencia que te acompañará en cada paso, en cada decisión, en cada encuentro. Una frecuencia que te recordará, incluso en los días más densos, que tu valor no se pierde. Que tu luz no se apaga. Que tu verdad no se diluye. Que tu merecimiento no se negocia. Esta frecuencia es tuya. Te pertenece. Te reconoce. Te sostiene. Permite que este momento sea un sello. Un sello energético que marca el regreso a tu esencia. Un sello que afirma que ya no necesitas buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Un sello que declara que tu vida puede ser vivida desde la apertura, desde la suavidad, desde la abundancia, desde la dignidad. Un sello que te recuerda que mereces no por lo que haces, sino por lo que eres. Y lo que eres es suficiente. Siente cómo esta vibración se expande más allá de tu cuerpo. Cómo se extiende hacia tu campo energético. Cómo se proyecta hacia tu camino. Cómo se convierte en un llamado silencioso que atrae experiencias coherentes con tu verdad. No necesitas controlar nada. No necesitas anticipar nada. No necesitas forzar nada. La energía que has despertado sabe hacia dónde ir. Sabe qué puertas abrir.
Sabe qué caminos iluminar. Sabe qué oportunidades acercarte. Confía en ella. Este cierre vibracional no es un adiós. Es un anclaje. Es un pacto contigo misma. Es la afirmación silenciosa de que eliges vivir desde tu verdad, desde tu valor, desde tu merecimiento. Es la promesa de que, incluso cuando la mente dude, tu energía sabrá regresar. Incluso cuando el cuerpo se contraiga, tu conciencia sabrá abrirse. Incluso cuando el miedo aparezca, tu esencia sabrá sostenerte. Permite que este instante se quede contigo como un eco. Un eco suave, constante, amoroso. Un eco que te recuerde que no estás sola. Que no estás perdida. Que no estás incompleta. Que no estás rota. Que nunca lo estuviste. Permite que este eco te acompañe en silencio, guiándote hacia lo que te honra, alejándote de lo que te contrae, sosteniéndote en lo que te expande. Y ahora, respira una vez más. No para cerrar, sino para abrir. Para abrirte a la vida desde un lugar nuevo. Para abrirte a ti desde un lugar más profundo. Para abrirte al merecimiento como tu estado natural. Para abrirte a la abundancia como tu lenguaje. Para abrirte a la expansión como tu camino. Para abrirte a tu verdad como tu hogar. Si este viaje movió algo dentro de ti, si sentiste una apertura, un reconocimiento o un regreso a tu verdad, te invito a suscribirte. Este espacio existe para acompañarte en tu expansión, para sostener tu proceso y para recordarte, cada vez que lo necesites, la energía que vive en ti. Al suscribirte, permites que esta frecuencia siga llegando a tu vida, que estos mensajes continúen encontrándote y que este camino de regreso a ti no se detenga. Si tu corazón lo siente, suscríbete y permanece cerca de esta vibración que ya comenzó a despertar en tu interior.